Mario Besares pasó un año en la cárcel para evitar esto. Mario Besares aceptó estar encerrado más de un año, en absoluto silencio, negándose a declarar cualquier otro detalle para ocultar su verdadera responsabilidad en la muerte de Paco Stanley. Nos vendieron la historia del mejor amigo convertido en víctima del sistema judicial, pero los que estábamos ahí, los empleados de nivel bajo que cargábamos cables y servíamos café en los oscuros pasillos de la televisora, sabíamos que la lealtad en este negocio tiene un precio de sangre. Prometimos guardar silencio, mirar al suelo cuando los poderosos hablaban en los camerinos y hacer como si las amenazas no existieran. La cárcel no fue su castigo, fue su escondite perfecto. Mientras el país entero lloraba al rey de la televisión acribillado a plena luz del día, su fiel compañero utilizaba las rejas como un escudo contra los verdaderos verdugos del inframundo. Hoy no les voy a revelar todos los secretos, porque en este medio hablar de más aún cuesta vidas, pero les mostraré cómo se construye la coarta perfecta disfrazada de tragedia. En este mundo de sonrisas falsas y pactos turbios, lo que vi no debía existir. En la década de los 90, la televisión mexicana no era simplemente un medio de comunicación o una caja de entretenimiento en la sala de estar. Era un imperio absoluto. Era un monopolio de la verdad, de la moral y del éxito. En el centro exacto de ese universo insondable, bajo el calor asfixiante de los focos del estudio, reinaba un solo hombre, Francisco Jorge Stanley Albaitero. Paco Stanley no era únicamente un presentador carismático. Para millones de familias que lo sintonizaban diariamente, era una deidad mediática, un líder de masas que dictaba qué era gracioso, qué era aceptable y quién merecía ser aplaudido. Caminar por los pasillos de Televisa en aquellos años era caminar por los feudos de un monarca intocable. Todos nosotros, los empleados de bajo nivel, los técnicos de iluminación, los asistentes de vestuario, sabíamos que la regla de oro era la sumisión absoluta. Pero a la sombra de este gigante, siempre un paso atrás, siempre con la cabeza ligeramente inclinada, habitaba un hombre cuyo trabajo era, literalmente, ser destruido todos los días frente a las cámaras. Mario Besares. En la jerga del entretenimiento, a este rol se le conoce como el patiño. No es un copresentador, no es un compañero de igual a igual. Es un saco de boxeo humano diseñado para recibir los golpes, las burlas y las humillaciones. Todo con el único propósito de hacer brillar aún más al presentador principal. Y Mario Besares era el patiño perfecto. Día tras día, emisión tras emisión de programas como Pácatelas, el ritual se repetía con una precisión casi sádica. Paco Stanley lanzaba el dardo y Mario lo recibía. Lo recibía con una sonrisa. Esa sonrisa forzada de Mario, esa mueca que se estiraba hasta doler, se convirtió en una constante, en un detalle que muchos veíamos detrás de escena, pero que el público ignoraba. Era una sonrisa que, si la mirabas de cerca, temblaba en las comisuras. Cada vez que Mario se veía obligado a tirarse al suelo para bailar el frenético y agotador gallinazo mientras el público rugía, cada vez que Paco le daba un manotazo amistoso que sonaba demasiado fuerte en los micrófonos del estudio, esa sonrisa permanecía pegada en su rostro como una máscara de yeso que amenazaba con resquebrajarse en cualquier momento. Todo indica que la dinámica entre ellos traspasó rápidamente la frontera de la comedia televisiva para convertirse en un ejercicio de abuso psicológico televisado a nivel nacional. No era solo el maltrato físico disfrazado de humor físico, era la aniquilación sistemática de la dignidad de un hombre. Y el eco de esa aniquilación era siempre el mismo, el aplauso del público. Ese aplauso ensordecedor, mecánico, casi sin alma, que estallaba cada vez que se encendía el letrero rojo de aplausos en el estudio. Millones de personas riendo al unísono, mientras un hombre era despojado de su respeto propio. Para quienes trabajábamos en las sombras, observar esa dinámica día tras día era perturbador. Sabíamos que, en el camerino, cuando las luces rojas de las cámaras se apagaban por fin, el silencio que quedaba no era el de dos amigos que acaban de terminar una buena broma. Era un silencio pesado,
denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Mario se sentaba frente al espejo, empapado de sudor, quitándose el maquillaje mientras aún resonaban en su cabeza los secos vacíos de las risas de extraños que se burlaban de él. Pero si había algo que alimentaba la semilla del resentimiento más oscuro en el corazón de esta relación, era el territorio que Paco Stanley cruzaba sin ningún reparo: la familia de Mario Besares. Las humillaciones no se limitaban a la apariencia física de Besares o a su supuesta torpeza. Paco, desde su trono de impunidad absoluta, comenzó a hacer chistes recurrentes, crueles y sumamente personales sobre Brenda Besares, la esposa de Mario. En plena televisión nacional, frente a millones de espectadores, el jefe insinuaba romances, lanzaba comentarios lascivos disfrazados de galantería, y en los momentos más bajos de la historia de la televisión, llegó a insinuar en tono de broma que el hijo de Mario era en realidad suyo. ¿Cómo reacciona un hombre, un esposo, un padre cuando el individuo que le paga el sueldo pisotea el honor de su familia frente a todo un país? La respuesta en pantalla era siempre la misma: la sonrisa forzada de Mario y el aplauso sin alma de la multitud. Sin embargo, los expertos en psicología criminal y aquellos que analizan las mentes llevadas al límite saben que la humillación pública no se evapora, se acumula. Se rumoreaba fuertemente en los pasillos de la televisora que Mayito estaba llegando a su punto de quiebre. Todo indica que el personaje del bufón complaciente estaba devorando al hombre real, dejándolo hueco, lleno únicamente de una ira silenciosa y venenosa. Mario estaba atrapado en una prisión de oro. No podía renunciar porque el poder de Paco Stanley era tan inmenso que desafiarlo significaba el destierro absoluto de la industria, la ruina financiera y el ostracismo social. Paco Stanley no solo le daba de comer, Paco Stanley era dueño de su existencia pública. Es aquí donde las teorías más oscuras comienzan a tomar forma. Según estas versiones no oficiales, este resentimiento zurdo, cultivado a lo largo de los años bajo las luces del estudio, fue el terreno perfecto para lo que vendría. Un hombre que odia a su verdugo pero carece del poder para destruirlo por sí mismo, es el instrumento más útil para quienes sí tienen ese poder. La sumisión de Mario podría haber dejado de ser genuina mucho antes del fatídico 7 de junio. Habría mutado en una paciencia gélida, la paciencia de un predador que sabe que su presa está caminando ciega hacia un abismo. Mientras Paco Stanley se creía invencible, embriagado por el poder absoluto, el rating y la adoración incondicional, ignoraba que la persona que le sostenía el micrófono, la persona que le preparaba el café y soportaba sus insultos, estaba asimilando cada golpe con una frialdad perturbadora. Se decía que en los rincones más profundos de la psique de Mario, el pacto ya estaba roto. La lealtad había sido reemplazada por un instinto de supervivencia brutal y un deseo de venganza que no requería que él mismo apretara el gatillo. Solo necesitaba esperar. Esperar a que el rey tropezara, a que sus excesos fuera de pantalla lo pusieran en la mira de las personas equivocadas. La televisión era un entorno controlado donde Paco dictaba las reglas, pero el mundo real, el oscuro submundo de las deudas y los carteles con los que supuestamente empezaba a codearse, no respetaba el índice de audiencia. En ese otro mundo, los reyes también sangran, y los bufones pueden convertirse en los arquitectos de su caída. Cada risa forzada de Mario, cada aplauso sin alma de la audiencia, cada burla sobre su esposa, fueron los clavos con los que se construyó el ataúd del rey de la televisión. Mario no era un idiota, era un sobreviviente, y un sobreviviente sabe que a veces la mejor manera de salir vivo de una zona de guerra es abrirle la puerta al enemigo y dar un paso atrás justo a tiempo. Las luces del estudio de Pácatelas brillaban con una intensidad deslumbrante, cegando a todos sobre la verdadera naturaleza de su relación. Pero esas luces estaban a punto de apagarse. Una transición estaba en marcha. El imperio iba a cambiar de canal. Los protectores de alto nivel mirarían hacia otro lado y la verdadera pesadilla de Paco Stanley apenas estaba por comenzar. Y Mario estaría ahí, a su lado, esperando el momento exacto para soltarle la mano en la oscuridad.
En el ecosistema del poder absoluto, la regla más básica de supervivencia es nunca abandonar la fortaleza que te protege. Durante años, Televisa fue esa fortaleza inexpugnable para Paco Stanley. Dentro de esos muros, él era un dios intocable. Sus excesos eran encubiertos, sus escándalos eran borrados antes de llegar a las rotativas, y sus deudas, de cualquier tipo que fuesen, se manejaban bajo la mesa con la bendición de los altos mandos. Pero el poder engendra soberbia, y la soberbia, eventualmente, ciega. Cuando Paco Stanley tomó la decisión de abandonar Televisa para firmar con la cadena rival, TV Azteca, el público lo vio como el triunfo definitivo de un hombre que podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, en los pasillos más oscuros del medio, todo indica que este movimiento no fue una simple transición laboral. Fue una fuga, un exilio disfrazado de victoria. Paco había cruzado una línea invisible, había estirado demasiado la paciencia de sus protectores y de repente se encontró fuera del castillo, a merced de los lobos. Y los lobos, en el México de finales de los 90, no vestían traje de ejecutivo televisivo, vestían de poder puro y operaban en las sombras. Al llegar a TV Azteca con su nuevo programa Una tras otra, la fachada de invencibilidad de Paco comenzó a resquebrajarse. Quienes estuvimos cerca notamos un cambio perturbador en el ambiente. El estudio ya no se sentía como un patio de juegos, sino como una olla a presión. Y había dos detalles, pequeños pero macabros, que comenzaron a repetirse día tras día, como un reloj marcando una cuenta regresiva. El primer detalle eran las facturas de restaurante. Empezaron a aparecer cada vez con mayor frecuencia en los bolsillos de sus trajes, en los camerinos, sobre las mesas de maquillaje. Pequeños papeles arrugados con sumas exorbitantes, manchados de alcohol y humo de madrugada. Esas facturas de restaurante no representaban simples cenas, eran el rastro de papel de un estilo de vida que se estaba descontrolando rápidamente. Cenas interminables que se transformaban en madrugadas clandestinas en zonas VIP, donde Paco, despojado de su escudo corporativo, supuestamente comenzó a codearse con figuras que no operaban bajo la ley. Se rumoraba, en susurros que congelaban la sangre, que el nombre de los hermanos Amezcua, líderes de temibles organizaciones, empezaba a orbitar peligrosamente cerca de la mesa del presentador. Las facturas se apilaban y con ellas las deudas de favores que no se pagan con dinero. El segundo detalle era aún más evidente, el cansancio en sus ojos. A pesar del espeso maquillaje televisivo, las ojeras profundas en el rostro de Paco en las transmisiones de Una tras otra contaban una historia de paranoia y noches en blanco. El rey sudaba más de lo normal frente a las cámaras, su respiración era agitada, sus chistes tenían un filo errático, casi desesperado. Estaba perdiendo el control. El peso de un mundo subterráneo que amenazaba con devorarlo se reflejaba en el espejo del camerino todos los días. Y ahí, justo un paso detrás de él, observando cómo el maquillaje no lograba ocultar el terror, estaba Mario Besares. Mayito, el patiño leal. Si Paco estaba ciego por la desesperación, Mario tenía los ojos bien abiertos. Como su sombra, Mario conocía cada factura arrugada, cada reunión secreta, cada mirada de pánico de su jefe. Según las teorías más sombrías que circulan hasta hoy, Mario entendió de inmediato que el paraguas que los protegía estaba roto y que la tormenta que se avecinaba sería de plomo. La transición a TV Azteca fue el escenario perfecto preparado para el acto final. Mario ya no era solo la víctima de las humillaciones televisadas, se estaba transformando en el arquitecto de su propia supervivencia. Sabía que cuando los cobradores del mundo de las sombras vinieran a cobrar la factura definitiva, él no podía estar en la línea de fuego. Debía haber un momento exacto, una señal, una excusa perfecta para soltar la mano del rey antes de que el castillo se derrumbara por completo. Y esa señal que confirmaría que el inframundo ya había infiltrado el set de televisión, estaba a punto de caer literalmente al suelo frente a millones de espectadores en forma de un pequeño paquete blanco. En la televisión en vivo, todo es una ilusión perfectamente orquestada. Cualquier error, por minúsculo que sea, puede rasgar el reluciente telón de terciopelo y exponer la podredumbre que se esconde detrás. Y en toda la historia de la televisión mexicana, rara vez ese telón fue rasgado de manera tan cruel y desnuda como en aquel incidente ocurrido en el escenario de Pácatelas. Un instante que duró apenas unos segundos,
pero que, para los ojos observadores, cargaba con el peso de una sentencia de muerte sellada, esperando su ejecución. Fue el momento exacto en que el inframundo dejó de esconderse en facturas de restaurante arrugadas o llamadas de madrugada. Cayó directamente al piso, materializándose frente a millones de espectadores en forma de un pequeño paquete blanco. Todo comenzó con el grito habitual. Paco Stanley, con su sonrisa de poder innegable, le ordenó a su patiño realizar su acto de entretenimiento diario. El ritmo frenético, casi desquiciado de la canción Gallinazo empezó a sonar. Esa melodía, con sus ritmos acelerados y gritos maniáticos, hacía tiempo que había dejado de ser una simple pista de baile. Sonaba como el latido de un ataque de pánico, un sonido diseñado para exprimir hasta la última gota de energía del intérprete. Mario Besares, un hombre de mediana edad que cargaba sobre sus hombros el peso de años de humillación, se tiró al suelo. Giraba, se convulsionaba, golpeaba su cuerpo contra el suelo al ritmo sofocante del gallinazo. Millones reían. Paco reía. Pero entonces, en un momento de pérdida de control gravitacional y pánico repentino, un objeto extraño salió volando del bolsillo interior del saco a rayas rosas que llevaba Mario. Un pequeño paquete blanco. Cayó al suelo, pesado y contundente. En ese instante, el tiempo dentro del estudio pareció congelarse. El estridente ritmo del gallinazo seguía sonando, pero la atmósfera había cambiado por completo. En una fracción de segundo, la sonrisa en el rostro de Paco Stanley se petrificó. Sus ojos se clavaron directamente en el objeto en el suelo, transmitiendo una tensión extrema que ninguna actuación podría disfrazar. Mario palideció. Con los reflejos relámpago de alguien que esconde un secreto mortal, agarró el paquete blanco, lo metió torpemente en lo más profundo del bolsillo de su pantalón e intentó seguir bailando como si nada hubiera pasado. Paco se acercó, intentando encubrir el momento con una broma forzada sobre lo desaliñado que era su asistente. Años más tarde, Mario pasaría el resto de su vida afirmando que era solo un pañuelo Kleenex con el número de teléfono de una mujer o una inofensiva caja de cerillos. Pero el público no es ciego, y quienes operan en las sombras lo son aún menos. Un pañuelo Kleenex arrugado no cae al suelo con la aceleración y el impacto de un objeto denso. Ese paquete blanco no era solo un objeto, era la representación física de que su estilo de vida había tocado fondo. Todo indica que ese objeto era droga. Sin embargo, la presencia de narcóticos en la televisión nacional no era simplemente la historia de la adicción de dos hombres ricos. En el mundo de los cárteles mexicanos, la droga es un idioma, es moneda, es deuda y es poder. El hecho de que ese paquete blanco cayera en el escenario más grande del país no fue un error torpe. Para muchos, fue la señal definitiva de que la complacencia de Paco Stanley había cruzado todos los límites permitidos. Había arrastrado sus deudas mortales del inframundo directamente a su lugar de trabajo, colocando a todos a su alrededor en una zona de muerte irreversible. Imaginen la atmósfera detrás de la puerta del camerino cuando terminó esa transmisión. Cuando el ritmo del gallinazo finalmente cesó, cuando los aplausos del público se desvanecieron en el silencio y solo quedaron dos hombres enfrentados dentro de cuatro paredes asfixiantes, sin cámaras, sin sonrisas falsas, solo el pánico puro de quienes saben que acaban de cometer un error imperdonable. La teoría de conspiración más oscura, la que ha estado zumbando entre los informantes durante décadas, plantea una hipótesis escalofriante. Ese paquete de polvo blanco no solo avergonzó a Paco Stanley, desencadenó un ultimátum. Los jefes en la sombra no suelen enviar cartas de advertencia por correo. Según estas teorías, el incidente en vivo enfureció a los acreedores invisibles de Paco Stanley. No toleraban que quienes les debían dinero se comportaran de forma tan descuidada, atrayendo la atención del público y de la policía de una manera tan estúpida. Es muy probable que el camerino ese día haya visto un cambio de poder aterrador. Sin la protección corporativa de la cadena televisiva, Paco ya no era un rey, era solo un deudor que había perdido su utilidad, y los deudores sin utilidad deben ser purgados para dar el ejemplo. Pero para ejecutar a una de las celebridades más famosas del país, rodeado de guardaespaldas y atención constante, los asesinos no podían actuar a ciegas.
necesitaban logística, necesitaban a alguien que abriera la puerta, y sus ojos, escondidos tras llamadas anónimas o amenazas heladas en la noche, se habrían fijado en Mario Besares. Pónganse en el lugar de Mario. La represión de décadas de abuso, el cansancio extremo de tener que bailar el desquiciado gallinazo todos los días, y ahora el terror de darse cuenta de que su jefe estaba arrastrando todo el barco directamente hacia el abismo. Solo habría la posibilidad de que a Mario se le ofreciera un pacto diabólico durante este período oscuro, una oferta del inframundo que no podía rechazar. Tu jefe ya es un hombre muerto caminando. Puedes elegir hundirte con él en una gloria estúpida, o puedes despejarnos el camino y emerger de las cenizas como un sobreviviente. Nadie sabe exactamente qué pasó por la mente de Mario en los días posteriores al incidente del paquete blanco, pero la transformación psicológica de un sobreviviente es algo aterrador de observar. De víctima acosada, Mario habría mutado en un observador silencioso. Ese paquete blanco arrugado le enseñó una lección fundamental. Paco Stanley no era invencible, era descuidado, presa del pánico y vulnerable. Mario solo tenía que esperar su momento. Y entonces, como una coincidencia macabra orquestada por el destino, apenas unos días antes del mediodía fatal del 7 de junio de 1999, Mario apareció en el estudio con una condición física inusual. Llevaba una férula ortopédica, una lesión en el tobillo, según la explicación oficial, un accidente fortuito, un pequeño inconveniente de la vida cotidiana. Pero en el mundo de las conspiraciones manchadas de sangre, no hay lugar para coincidencias. Esa férula que lo hacía cojear, bajo la mirada de los investigadores más cínicos, cobró un significado completamente distinto. No era una lesión, era una herramienta, una cuartilla física perfecta. Una férula en la pierna significa que no puedes caminar rápido, significa que siempre debes quedarte un paso atrás. Significa que cuando tu jefe sale de un restaurante y se dirige a su camioneta, tienes una excusa completamente lógica para moverte con lentitud, para demorarte, para crear una distancia segura. El ritmo frenético del gallinazo parecía seguir resonando en la mente de Mario, pero esta vez ya no estaba bailando para el público. Estaba ensayando la danza de la muerte, cada paso renqueante calculado fríamente, esperando el momento exacto en que la puerta del baño se cerrara, separándolo de su amigo, para siempre. Ciudad de México, 7 de junio de 1999. El deslumbrante sol del mediodía caía a plomo sobre el asfalto, creando una atmósfera sofocante y pesada. El restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en el concurrido Periférico Sur, bullía de actividad como cualquier otro día. El olor a tacos de carne asada y el tintineo de los cubiertos llenaban el espacio. Era un escenario demasiado cotidiano, demasiado público para una ejecución. Pero en el mundo de los contratos manchados de sangre, los titiriteros a menudo prefieren elegir la luz más brillante para enviar los mensajes más oscuros. Aquel almuerzo contaba con la presencia de 3 hombres: el rey de la televisión, Paco Stanley, el periodista Jorge Gil y el patiño que llevaba una férula en la pierna, Mario Besares. Si echamos un vistazo superficial, parecía ser simplemente una comida de celebración tras terminar la grabación del programa una tras otra. Pero si lo examinamos a través del prisma de los testimonios posteriores, esa comida se asemeja a la última cena de un condenado a muerte que ignoraba por completo su destino. Según las impactantes declaraciones judiciales de Jorge Gil, el único que iba en el mismo vehículo y recibió los impactos de las balas perdidas ese día, el ambiente en la mesa no era en absoluto relajado. Gil hizo hincapié constantemente en una anomalía escalofriante por parte de Mario. Durante toda la comida, Mario no se parecía en nada al payaso sonriente de la televisión. Su rostro estaba pálido, sin una gota de sangre. Su mirada era inquieta, lanzando vistazos constantes hacia la puerta principal del restaurante, y luego mirando su reloj como un hombre asfixiado por el tiempo. La tensión emanaba de cada uno de sus gestos. Quienes creen en las teorías de conspiración no consideran esto como un síntoma de enfermedad,
Lo ven como el pánico absoluto de alguien que lleva sobre sus hombros el peso de la traición, alguien que sabe perfectamente bien que los vehículos de los sicarios ya están con los motores encendidos afuera y que la hora fatal está en una cuenta regresiva, segundo a segundo. Y entonces apareció la señal. Justo cuando la comida acababa de terminar y se preparaban para irse, sonó un teléfono. Mario contestó. Hasta el día de hoy, los investigadores independientes se refieren a este detalle como la llamada fantasma. Mario se excusó y dio un paso atrás para atenderla. ¿Cuál era el verdadero contenido de esa llamada? ¿Quién estaba al otro lado de la línea? Los expedientes oficiales pueden ofrecer explicaciones superficiales, pero en la lógica del inframundo, una llamada telefónica en el momento exacto en que el objetivo está a punto de salir de su zona de confort nunca es una coincidencia. Todo apunta a que muy probablemente fue una orden final. El objetivo está en posición, despejen el camino. Inmediatamente después de colgar, como una coincidencia demasiado perfecta, el estómago de Mario lo traicionó de repente. Un dolor abdominal severo lo atacó. El momento en que Paco Stanley y Jorge Gil se levantaron, preparándose para caminar hacia el estacionamiento, fue el mismo momento en que Mario Besares anunció que tenía que regresar al baño de inmediato. Ese dolor de estómago combinado con la férula que dificultaba su caminar creó la excusa más impecable para separarse del grupo. Visualicen nuevamente ese aterrador momento de separación. El rey absoluto, acompañado de su periodista, cruzando las puertas de cristal del restaurante, caminando directamente hacia la camioneta Lincoln Navigator negra estacionada bajo el sol abrasador. Detrás de ellos, el asistente leal se da la vuelta, dando pasos cojeantes, retrocediendo hacia las entrañas del restaurante. Mario empuja la puerta de baño de hombres. La pesada puerta se cierra de golpe. Un espacio estrecho, revestido de fríos azulejos, sin ventanas, sin vista al estacionamiento. Se había aislado por completo de lo que estaba a punto de suceder. El hecho de que Mario se quedara en el baño no fue un milagro de supervivencia. Desde la perspectiva de las hipótesis más sombrías, fue la retirada táctica de alguien que había cumplido su misión como el dedo, el informante. Se retiró de la zona de muerte, dejando a su amigo caminar ciego hacia su ejecución. Porque los verdugos de afuera necesitaban una garantía, necesitaban saber que el objetivo estaba aislado, sin barreras, sin testigos molestos que se interpusieran en la trayectoria de sus balas. El dolor de estómago de Mario fue la pieza final para completar la sentencia de muerte de Paco. Afuera del restaurante se abrieron las puertas del infierno. 3 hombres fuertemente armados se acercaron a la Lincoln Navigator. Sin abertos, sin negociaciones, 36 disparos destrozaron la tranquilidad del mediodía. El sonido de cristales destrozados, el metal desgarrado y los gritos de pánico de los transeúntes se fusionaron en una sinfonía de muerte. Paco Stanley, el hombre que una vez manipuló las emociones de millones, se derrumbó en un charco de sangre, con su cuerpo acribillado de balazos. Jorge Gil resultó gravemente herido. Toda la zona se sumió en el caos y la sangre. Pero cambiemos la perspectiva hacia el interior. A través de ese caos horrendo, dentro de las 4 paredes de azulejos del baño de hombres, había un silencio escalofriante. Los disparos retumbaban afuera, haciendo vibrar los cristales, pero adentro solo se escuchaba el sonido de la cadena del inodoro. Un contraste despiadado entre la violencia extrema y la seguridad absoluta. Mientras el rey de la televisión exhalaba sus últimos aires en un charco de sangre, su patiño estaba a salvo frente al espejo, quizás contemplando su propio reflejo, el reflejo de un hombre que acababa de sobrevivir gracias a un silencio manchado de sangre. Minutos después, cuando los disparos cesaron y la escena era solo un desastre de policías y pánico, Mario Besares finalmente salió del baño. Parecía horrorizado, en estado de shock, devastado. Una actuación impecable. Su cuerpo estaba intacto, sin una sola rasgadura. La férula seguía allí. Su coartada era tan hermética que resultaba impenetrable. Cualquiera puede tener dolor de estómago.
Nadie puede verificar un dolor fisiológico. Había escapado de la guadaña de la muerte. Pero la pregunta que persigue a quienes se quedaron atrás no es cómo sobrevivió, sino por qué sabía exactamente cuándo dar un paso atrás. La encrucijada de la traición había sido cruzada. La muerte de Paco Stanley no solo fue el fin de una era en la televisión, sino el empiezo de una red de mentiras, chivos expiatorios y un silencio que sería protegido a cualquier costo durante los años más oscuros del sistema judicial mexicano. Cuando la sangre de un rey se derrama en las calles, el sistema de poder no puede simplemente quedarse de brazos cruzados. La muerte de Paco Stanley no fue solo un asesinato. Fue una crisis mediática de proporciones nacionales, una chispa que amenazaba con incendiar la ya frágil confianza del público en las autoridades. Millones de mexicanos estaban indignados. Los periódicos asediaban incesantemente a las agencias de investigación, exigiendo un nombre, un culpable, una condena. Pero en un sistema donde los verdaderos capos cenan con los políticos, sacar a la luz a los titiriteros es impensable. La policía necesitaba otra historia. Necesitaba una cortina de humo lo suficientemente densa como para ocultar el inframundo, y sobre todo, necesitaba a los chivos expiatorios perfectos. ¿Y quiénes podrían ser más perfectos que aquellos que estuvieron presentes en la escena del crimen? Aquellos que tenían supuestos motivos, oportunidad y, lo más importante, carecían del poder supremo para defenderse. La red legal se cerró rápidamente, atrapando a Mario Besares y a Paola Durante, la joven e inejua modelo del programa, a quien se le asignó forzosamente el papel de señuelo. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Las frías rejas de la prisión se cerraron de golpe a sus espaldas. Durante años, los medios tradicionales nos han vendido una historia trágica, que Mario Besares fue la víctima patética de un sistema judicial podrido, un amigo leal coaccionado y privado de su libertad injustamente. Pero si le damos la vuelta al asunto, si lo examinamos a través del prisma de las teorías más oscuras que se han susurrado entre los informantes, la estancia de Mario en prisión adquiere un significado completamente diferente. Su encarcelamiento no sería una prueba de su inocencia ni del fracaso de la justicia. Al contrario, podría haber sido un apéndice esencial del pacto de silencio. Piensen en esto. Después de que Paco Stanley fue ejecutado, ¿quién corría el mayor riesgo? Los sobrevivientes. En el mundo de los cárteles, aquellos que saben demasiado, los dedos que han cumplido su misión, a menudo comparten el mismo destino de ser silenciados permanentemente para eliminar cabos sueltos. Mario Besares, de pie en el ojo del huracán de la sospecha, era un blanco móvil. Allá afuera podría haber sido asesinado en cualquier momento, no por la policía, sino por los mismos hombres que ordenaron la muerte de su jefe. Por lo tanto, bajo la cruda lente de la supervivencia, la cárcel no era una condena, la cárcel era una fortaleza. Esas rejas de la prisión, diseñadas inherentemente para privar a las personas de su libertad, en ese momento se transformaron en el escudo más sólido para proteger a Mario de las balas perdidas del inframundo. Durante el más de un año que estuvo detenido, decenas de titulares sensacionalistas y acusatorios aparecían en los kioscos cada mañana. El traidor, el asesino oculto, el puñetazo por la espalda. Esos titulares estridentes destrozaban el honor de Mario, pero él lo aceptó todo. Soportó en silencio la humillación ante millones de ojos críticos. Ese silencio, mantenido tenazmente tras las rejas de la prisión, era el único idioma que los jefes en la sombra comprendían. Era un mensaje enviado al exterior. He hecho mi parte. Estoy recibiendo los latigazos de la opinión pública por ustedes. No diré una sola palabra. Para hacer más convincente este teatro del chivo expiatorio, el sistema judicial incluso moldeó pruebas falsas de una manera sorprendentemente torpe. Presentaron a un testigo misterioso, un criminal empedernido apodado El Cholo.
Este individuo juró ante el tribunal haber escuchado a Mario y Paola planear el asesinato de Paco en una habitación cerrada, pero esos testimonios estaban plagados de lagunas, contradicciones y tenían un evidente tufo de fabricación. Todo parecía indicar que el Cholo simplemente era una marioneta manipulada por los investigadores para legitimar el encarcelamiento. El hecho de que las autoridades utilizaran a un testigo tan deficiente que fácilmente sería desacreditado en el tribunal más tarde, refuerza la teoría de la conspiración. Este guión fue diseñado desde el principio para colapsar, pero necesitaba durar lo suficiente para que la ira pública se enfriara y para dar tiempo a las fuerzas reales de borrar todos sus rastros. Y así fue. Toda tormenta finalmente pasa. Los titulares sensacionalistas y acusatorios comenzaron a desvanecerse. La atención del público se desvió hacia nuevos escándalos. Después de 1 año y medio de tragar amargura tras las rejas de la prisión, todo el entramado de pruebas falsas de la fiscalía se desmoronó. El juez dictó la absolución por falta de pruebas concluyentes. Las puertas de la prisión se abrieron y Mario Besares salió a la luz del sol, respirando el aire de la libertad. El sistema judicial mexicano tuvo una salida perfecta. Habían intentado hacer su trabajo, pero las pruebas no fueron suficientes. El público quedó dividido. Algunos creían que se había hecho justicia para un hombre inocente, mientras que otros chasqueaban la lengua con amargura ante la impotencia de la ley. Pero desde otro ángulo, más frío y repiadado, todo el trato se había completado sin contratiempos. El Patiño había pagado su deuda de sangre con 1 año y medio de libertad y una reputación pisoteada. Había comprado el resto de su vida. El caso se cerró. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. La cortina de humo se disipó, pero la verdad quedó prisionera en el pasado para siempre. El tiempo es el mayor cómplice de cualquier crimen. Puede lavar las manchas de sangre en el asfalto del Periférico Sur, desvanecer las facturas de restaurante arrugadas y convertir los recuerdos más horribles en anécdotas borrosas. Han pasado 25 años desde aquel fatídico mediodía del 7 de junio de 1999. Los titulares sensacionalistas de antaño ahora descansan dócilmente en archivos polvorientos. El sistema judicial cerró el expediente. El inframundo ha cambiado de manos innumerables veces. Y en medio de esa despiadada amnesia de la historia, el único sobreviviente ha regresado, no como un fantasma errante abrumado por la culpa, sino como un vencedor caminando bajo los focos. En 2024 se abren las puertas del exitoso reality show La Casa de los Famosos. Todo México vuelve a fijar sus ojos en la pantalla. Y entrando en esa casa, con una sonrisa radiante y una confianza escalofriante, está Mario Besares. Ya no es el hombre pálido y sudoroso de aquel restaurante, ya no es el prisionero que miraba al suelo ante los insultos. Es un Mario completamente diferente. Uno que sabe muy bien que jugó una partida a vida o muerte contra el destino y obtuvo una victoria absoluta. Su aparición en la televisión nacional después de todos estos años no es solo un intento por recuperar la fama. Desde el punto de vista de los analistas de perfiles criminales y los más cínicos, es una demostración de fría arrogancia, una exhibición del poder de un hombre intocable. Porque en el derecho internacional y en la Constitución mexicana existe un principio supremo llamado non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Una vez que el juez golpeó su mazo y dictó la absolución hace más de 2 décadas, Mario Besares recibió inmunidad permanente. No importa si hoy, mañana o en cualquier momento del futuro surgen miles de teorías de conspiración, docenas de nuevos testigos o piezas lógicas afiladas, el sistema de justicia no puede tocarlo nunca más. Esa seguridad absoluta lo ha despojado de su última capa de humildad como sobreviviente. Dentro de la Casa de los Famosos, el público vuelve a presenciar el ritmo frenético y desquiciado del gallinazo. Pero esta vez, el contexto ha cambiado de una manera macabra. Ya no hay un rey poderoso detrás de él ordenándole bailar en humillación. Esta vez, Mario Besares se tira al suelo voluntariamente, se convulsiona, gira,
recreando exactamente el mismo baile que provocó la caída de aquel paquete blanco letal años atrás. Se ríe, lo actúa como un entretenimiento inofensivo. El hecho de que interprete descuidadamente el baile icónico de una época oscura, directamente ligada a la sentencia de muerte de Paco Stanley, produce una sensación espeluznante. Para los ojos observadores, esto no es nostalgia, es un baile sobre la tumba. Es la máxima burla hacia los secretos que han sido enterrados para siempre. Y entonces llega el clímax de esta obra maestra de la redención. Un encuentro televisado meticulosamente orquestado. Paul Stanley, el hijo, que ha cargado con el legado del trauma durante 25 años tras la muerte de su padre, entra al programa. Dos hombres frente a frente, millones de espectadores conteniendo la respiración. Y luego, un abrazo. Caen las lágrimas, se pronuncian palabras de perdón ante un mar de cámaras. Los medios lo llaman sanación, el final feliz para una tragedia de cuarto de siglo. Pero si quitamos la capa barata de sentimentalismo de los reality shows, ¿qué significa realmente ese abrazo? Para Mario, es el sello de amnistía final y más poderoso. Al recibir un abrazo de la propia sangre de la víctima en público, completó el lavado de imagen más perfecto en la historia del entretenimiento mexicano. Clavó la última tapa en el ataúd de la verdad para siempre, aplastando cualquier murmullo persistente. La música del gallinazo suena de nuevo, su ritmo rápido y maníaco. Pero esta vez, cuando termina el baile, no se oye el sonido de la puerta del baño cerrándose, no hay ningún dolor de estómago súbito, y lo más importante, no suenan 36 disparos destrozando el aire. Solo hay aplausos de la audiencia en el estudio, la risa de sus compañeros de reparto, y el silencio sepulcral desde la tumba de Paco Stanley. El rey de la televisión yace bajo tierra, llevándose sus deudas de sangre a la otra vida. Los señores del inframundo lograron su purga, el sistema de justicia tuvo su espectáculo de chivos expiatorios, y el Patiño, el hombre que sabía exactamente cuándo dar un paso atrás en aquel restaurante, ahora disfruta de su recompensa. Cambió 1 año y medio en un calabozo por el resto de su vida en libertad, cambió la lealtad por la supervivencia, y usó el silencio para comprar de vuelta los reflectores. Al cerrar este expediente, hay una verdad brutal que debemos aceptar. El vencedor final no es el más fuerte, ni el que tiene la razón, sino el que sabe mantener la boca cerrada hasta el final. A lo largo de este oscuro informe, hemos recorrido los rincones más sucios del poder, donde las sonrisas en televisión se pagan con sangre en el asfalto. Legalmente hablando, Mario Besares es un hombre libre. El juez ha golpeado el mazo, los expedientes han sido sellados y el principio inviolable de la Constitución lo protege de cualquier acusación futura. No estamos aquí para jugar a ser jueces que tuercen la ley o para emitir un veredicto que el propio sistema se negó a dar. Pero la verdad rara vez reside enteramente en las páginas en blanco y negro de los informes policiales. Reside en los espacios en blanco entre los testimonios, reside en esos 3 minutos de retraso para dar un paso atrás hacia un baño. Reside en la oscuridad de una celda de prisión utilizada como fortaleza de supervivencia para esconderse de los verdaderos verdugos. Mario Besares pudo haber engañado a todo un sistema, o quizás simplemente fue el peón cobarde más afortunado en la historia de las purgas del inframundo. Sea cual sea la verdad, el precio pagado por su vida es algo invisible pero infinitamente pesado: el peso del silencio. Durante 25 años ha cargado con un secreto que, si se pronunciara, destrozaría la fachada de paz que tan cuidadosamente ha construido. Uno puede fingir una sonrisa ante millones de espectadores, puede bailar descuidadamente el gallinazo bajo las luces de los reality shows, pero nadie puede actuar frente al veredicto de su propia conciencia cuando cae la noche. Cuando los aplausos se apagan, cuando ninguna cámara apunta hacia él, Mario todavía escucha el sonido de la cadena del inodoro de aquel año resonando en sincronía con los 36 disparos ensordecedores en el exterior. El silencio le salvó la vida, pero también convirtió el resto de su existencia en una prisión sin barrotes.
Esa es la regla despiadada de los sobrevivientes. No ganan por la fuerza, sino por su capacidad de cerrar los ojos ante el crimen. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el paso atrás de Mario Besares aquel mediodía fue el sagrado instinto de supervivencia de un hombre inocente? ¿O fue la pieza final de un contrato manchado de sangre encubierto bajo el disfraz de víctima? Dejen su veredicto en la sección de comentarios debajo de este expediente. El silencio del inframundo puede enterrar la verdad, pero nuestro escepticismo evitará que caiga en el olvido. No olviden presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones para acompañarme en las siguientes investigaciones, porque detrás de la reluciente cortina de terciopelo de la industria del entretenimiento todavía hay innumerables secretos sangrando, esperando ser expuestos.